El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Capítulo sexto. De otros avisos importantes para adquirir la desconfianza de sí mismo y la confianza en Dios. Como toda la fuerza de que necesitamos para vencer a nuestros enemigos, depende de la desconfianza de nosotros mismos y de la confianza en Dios, me ha parecido darte algunos nuevos avisos que son muy útiles y necesarios para obtener estas virtudes. Primeramente, hijo mío, has de tener por verdad indubitable que ni con todos los talentos o dones, ya sean naturales, ya adquiridos, ni con todas las gracias gratuitas, ni con la inteligencia de toda la Sagrada Escritura, ni con haber servido a Dios por largo espacio de tiempo, y estar acostumbrado a servirle, te hallarás capaz de cumplir la voluntad divina y de satisfacer a tus obligaciones si la mano poderosa de Dios con especial protección no fortifica tu corazón en cualquier ocasión que se te presentare, o de hacer alguna buena obra, o de vencer alguna tentación, o de salir de algún peligro, o de sufrir alguna cruz y tribulación. Es necesario, pues, que imprimas profundamente en tu corazón esta importante verdad, y que no pase día alguno sin que la medites y consideres. Y por este medio te alejarás y preservarás del vicio de la presunción, y no te atreverás a confiarte temerariamente en tus propias fuerzas. En lo que te toca a la confianza en Dios, has de creer constantemente que es muy fácil a su poder vencer todos nuestros enemigos, sean pocos o muchos, sean fuertes o aguerridos, o flacos sin experiencia. De ese fundamental principio inferirás como consecuencia precisa que aunque una alma se halle llena de todos los pecados, imperfecciones y vicios imaginables, y después de haber hecho grandes esfuerzos para reformar sus costumbres, en lugar de hacer algún progreso en la virtud, sienta y reconozca en sí mayor inclinación y facilidad al mal. No obstante, no por eso debe perder el ánimo y la confianza en Dios, ni abandonar las armas y los ejercicios espirituales, sino antes bien combatir siempre generosamente, porque has de saber, hijo mío, que en esta pelea espiritual no puede ser vencido quien no deja de combatir y de confiar en Dios, cuya asistencia y socorro no falta jamás a sus soldados, bien que algunas veces permite que sean heridos. Combatamos pues con constancia hasta el fin, que en esto consiste la victoria, porque los que combaten por el servicio de Dios y en Él solo ponen su confianza, hallan siempre para las heridas que reciben un remedio pronto y eficaz, y cuando menos piensan ven su enemigo a sus pies. Capítulo séptimo. Del ejercicio y buen uso de las potencias, y primeramente del entendimiento y necesidad que tenemos de guardarlo, y de la ignorancia y de la curiosidad. Si en el combate espiritual no tuviésemos otras armas que la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios, no solamente no podríamos vencer nuestras pasiones, mas caeríamos en frecuentes y graves faltas. Por esta causa es necesario añadir a estas virtudes el ejercicio y buen uso de nuestras potencias, que es la tercera cosa que hemos propuesto como medio necesario para adquirir la perfección. Este ejercicio consiste principalmente en reglar bien el entendimiento y voluntad. El entendimiento debe conservarse siempre libre y exento de dos grandes vicios que suelen pervertirlo. El uno es la ignorancia, la cual le impide el conocimiento de la verdad, que es su propio objeto.
Es necesario, pues, iluminarlo de tal suerte con el ejercicio que vea y conozca con claridad lo que se debe hacer para purificar el alma de las pasiones desordenadas y adornarla de las virtudes. Esta luz se alcanza por dos medios. El primero y más importante es la oración, y pidiendo al Espíritu Santo que se digne de infundirla en nuestros corazones, y no dudes, hijo mío, que el Señor te la comunicará abundantemente siempre que verdaderamente lo busques y desees cumplir con su divina ley, y sujetes tu propio juicio al de tus superiores o padres espirituales. El segundo es una aplicación continua a considerar y examinar bien las cosas que se presentan, para conocer si son buenas o malas, juzgando de su bondad o de su malicia, no por la exterior apariencia en que se presentan a los sentidos, ni según la opinión del mundo, sino según la idea que nos da el Espíritu Santo. Esta consideración y examen nos hará conocer con evidencia que lo que el mundo ama y busca con tanto ardor es ilusión y mentira, que los honores y placeres de la tierra no son otra cosa que vanidad y aflicción de espíritu, que las injurias y los oprobios son para nosotros ocasiones de verdadera gloria y las tribulaciones de verdadero contento, que el perdonar y hacer bien a nuestros enemigos es magnanimidad y una de las acciones que nos hacen más semejantes a Dios, que vale más despreciar el mundo que poseerlo, que es mayor generosidad y grandeza de ánimo obedecer con gusto por amor de Dios a las más viles criaturas, que mandar a príncipes grandes, que el humilde conocimiento de nosotros mismos debe apreciarse más que las ciencias más sublimes, y últimamente, que el vencer y mortificar los propios apetitos, por pequeños que sean, merece mayor alabanza que conquistar muchas ciudades, develar grandes ejércitos con las armas, obrar milagros y resucitar muertos. Capítulo octavo. De las causas que nos impiden el juzgar rectamente de las cosas y de la regla que se debe observar para conocerlas bien. La causa por que no juzgamos rectamente de las cosas es porque apenas se presentan a nuestra imaginación, nos dejamos llevar o del amor o del odio de ellas. Y estas pasiones ciegas que pervierten la razón nos la desfiguran de tal suerte que nos parecen diferentes de lo que verdaderamente son en sí mismas. Si quieres, pues, hijo mío, preservarte de un engaño común y tan peligroso, es necesario que estés siempre advertido y sobre aviso, para tener cuanto te fuere posible la voluntad libre y purificada de la acción desordenada de cualquier cosa. Y cuando se te presentare algún objeto, deberás considerarlo y examinarlo bien con el entendimiento, antes que la voluntad se determine a abrazarlo, si fuere agradable, o aborrecerlo si fuere contrario a tus inclinaciones naturales. Porque entonces el entendimiento, no hallándose preocupado de la pasión, queda libre y claro para conocer la verdad y discernir el mal encubierto con el velo de un bien aparente, del bien que tiene la apariencia de un mal verdadero. Pero si la voluntad primero se inclina a amar el objeto o aborrecerlo, el entendimiento queda incapaz de conocerlo como es verdaderamente en sí, porque la pasión se lo desfigura de suerte que la obliga a formar una falsa idea, y representándolo entonces segunda vez a la voluntad en todo diferente de lo que es, esta potencia ya movida y excitada pasa a amarlo o aborrecerlo con mayor vehemencia que antes, y no puede guardar reglas ni medidas, ni escuchar la razón. En esta confusión y desorden, el entendimiento se oscurece más cada instante,
y representa siempre a la voluntad el objeto, o más odioso o más amable que antes. De suerte que si no se observa muy exactamente la regla que dejo escrita, que es muy importante en este ejercicio, las dos más nobles facultades del alma vienen a caminar siempre como dentro de un círculo de errores en errores, de tinieblas en tinieblas, de abismo en abismo. Guárdate pues, hijo, con todo cuidado del afecto desordenado de las cosas antes de examinar y conocer lo que son verdaderamente en sí mismas con la luz de la razón, y principalmente con la sobrenatural que el Espíritu Santo te comunicare, o por sí mismo o por medio de tu Padre Espiritual. Pero advierte, hijo mío, que este documento es más necesario en algunas obras exteriores que de sí son buenas, que en otras menos loables, porque en semejantes obras por ser buenas en sí mismas, hay de nuestra parte mayor peligro de engaño o de indiscreción. Conviene, pues, que no te empeñes en ellas ciegamente y sin reflexión, porque una sola circunstancia que se omita de lugar o de tiempo puede causar grave daño y hasta el no hacer las cosas en un cierto modo o según el orden de la obediencia, para cometer grandes faltas, como lo acredita el ejemplo de muchos que se perdieron en los ministerios y ejercicios más loables y santos. Capítulo noveno. De otro vicio de que debemos guardar el entendimiento para que pueda conocer lo que es útil. El otro vicio de que debemos defender y guardar nuestro entendimiento es la curiosidad, porque cuando lo llenamos de pensamientos nocivos, impertinentes y vanos, lo inhabilitamos enteramente a unirse y aplicarse a lo que es más propio para mortificar nuestros apetitos desordenados y para llevarnos a verdadera perfección. Por esta causa, hijo mío, conviene que estés como muerto a las cosas terrenas y que no procures saberlas ni investigarlas, si no son absolutamente necesarias, aunque sean lícitas. Restringe y recoge cuanto pudiere tu entendimiento, y no le permitas que se derrame vanamente en muchos objetos. Hazte como tonto para todos los conocimientos profanos. No des jamás la oreja a las nuevas que corren. Los sucesos y diversas revoluciones del mundo no hagan en tu espíritu más impresión que si fuesen imaginaciones o sueños. Aún en el deseo de saber las cosas del cielo, lo has de procurar también, ser humilde y moderado, no queriendo saber otra cosa que a Jesucristo crucificado, su vida y su muerte, y lo que desea y pide particularmente de ti. De las demás cosas no tengas algún cuidado o solicitud, y de este modo agradarás a este divino Maestro, cuyos verdaderos discípulos no buscan ni desean saber sino lo que puede contribuir a su aprovechamiento y serles de algún socorro para servirle y hacer su voluntad. Cualquier otro deseo, inquisición o cuidado es amor propio, soberbia espiritual o lazo del demonio. Si tú, hijo mío, observas estos avisos, te librarás de muchas acechanzas y engaños, porque la serpiente antigua, viendo en los que abrazan con fervor los ejercicios de la vida espiritual una voluntad firme y constante, los combate de parte del entendimiento, a fin de ganar por esta noble potencia a la voluntad y hacerse señor de estas dos potencias. Con este fin, suele inspirarles en la oración pensamientos sublimes y sentimientos elevados, principalmente si son espíritus vivos, agudos, curiosos y fáciles, y prontos a ensorbecerse y enamorarse de sus propias ideas,
para que ocupándose con deleite en el discurso y consideración de aquellos puntos en que falsamente se persuaden que tienen con Dios las más íntimas comunicaciones, no cuiden de purificar su corazón, ni de adquirir el conocimiento de sí mismos, ni la verdadera mortificación, de donde nace que llenos de presunción y vanidad se formen un ídolo de su entendimiento, y acostumbrándose poco a poco a no consultar en todas las cosas sino a su propio juicio, vienen a imaginarse y persuadirse que no necesitan del consejo o dirección ajena. Este es un mal muy peligroso y casi incurable, porque es más difícil de curarse la soberbia del entendimiento que la de la voluntad, porque la soberbia de la voluntad, siendo descubierta y reconocida por el entendimiento, puede fácilmente remediarse con una voluntaria y rendida sumisión a las órdenes de aquel a quien debe obedecer. Mas a quien está firme en la opinión de que su parecer es mejor que el de los otros, ¿quién será capaz de desengañarle? ¿Cómo podrá reconocer su error? ¿Cómo se sujetará con docilidad a la dirección y consejo de otro, quien se imagina más sabio y más iluminado que todos los demás? Si el entendimiento, que es la luz del alma, con que solamente se puede ver y conocer la soberbia de la voluntad, está enfermo, ciego y lleno de la misma soberbia, ¿quién podrá curarlo? ¿Quién hallará remedio a su mal? Si la luz se trueca en tinieblas, si la regla es falsa y torcida, ¿qué será de todo lo demás? Procura, pues, hijo mío, oponerte desde luego a un vicio tan pernicioso antes que se apodere de tu alma. Acostúmbrate a sujetar tu juicio al ajeno, a no sutilizar demasiado en las cosas espirituales, a amar aquella simplicidad evangélica que tanto nos encomienda el apóstol, y serás incomparablemente más sabio que Salomón. Capítulo 10. Del ejercicio de la voluntad y del fin a que debemos dirigir todas nuestras acciones, así interiores como exteriores. Después de haber corregido los vicios del entendimiento, es necesario que corrijas los de la voluntad, regulándola de tal suerte que renunciando a sus propias inclinaciones, se conforme enteramente con la voluntad divina. Pero advierte, hijo mío, que no basta querer y procurar las cosas que son más agradables a Dios, sino que es necesario también que las quieras y las obres como movido de su gracia, y con fin solamente de agradarle. En esto principalmente necesitamos de combatir y luchar contra la propia naturaleza, la cual como infecta y depravada por el pecado, es tan inclinada a sí misma que en todas las cosas y tal vez en las espirituales con más cuidado que en las demás, busca su propia satisfacción y deleite, alimentándose de ellas sin recelo ni escrúpulo como de un manjar saludable y nada sospechoso, de donde nace que cuando se nos ofrece y presenta la ocasión de ejercitar alguna obra, luego la abrazamos y la queremos no como movidos de la voluntad de Dios ni a fin solamente de agradarle, sino por el gusto y satisfacción que hallamos algunas veces en hacer las cosas que Dios nos manda. Este engaño es tanto más oculto y menos advertido, cuanto es mejor en sí misma la cosa que queremos. Hasta en los deseos de unirnos a Dios y de poseerlo suelen mezclarse los engaños del amor propio, porque en desear poseer a Dios, miramos más a nuestro interés propio y al bien que de ello esperamos, que su gloria y al cumplimiento de su voluntad, que es el único objeto que se deben proponer los que lo aman y lo buscan, y hacen profesión de guardar su divina ley. Para evitar este peligroso lazo
que es de grande impedimento en el camino de la perfección, y acostumbrarte a no querer ni obrar cosa alguna, sino según la impresión o impulso del Espíritu Santo, y con intención pura de honrar y agradar únicamente a Dios, que debe de ser el primer principio y el último fin de todas nuestras acciones, observarás esta regla. Cuando se te presente la ocasión de ejercitar alguna buena obra, no inclines tu voluntad a quererla, sin haber levantado primeramente el espíritu a Dios, para saber si es voluntad suya que la hagas y examinar si la quieres puramente por agradarle. De este modo tu voluntad prevenida y regulada por la de Dios se inclinará a querer lo mismo que Dios quiere, por el único motivo de agradarle y procurar su mayor gloria. De la misma suerte, te gobernarás en las cosas que Dios no quiere, porque antes de repelerlas o desecharlas, deberás elevar tu espíritu a Dios para conocer su voluntad y para tener alguna certeza de que reprendiéndolas y desechándolas podrás agradarle. Pero es bien que adviertas, hijo mío, que son grandes y muy poco conocidos los artificios y engaños de nuestra naturaleza corrompida, la cual buscándose siempre a sí mismo, con espaciosos pretextos, nos hace creer que en todas nuestras obras no nos proponemos otro fin que el de agradar a Dios. De aquí nace que lo que abrazamos o repelemos, a fin solamente de satisfacernos y contentarnos a nosotros mismos, nos persuadimos a que no lo abrazamos ni lo repelemos, sino por el deseo de agradar a Dios o por el temor de ofenderle. El remedio más esencial y propio de este mal consiste en la pureza de corazón, que todos los que se empeñan en este espiritual combate deben proponerse por fin desnudándose del hombre viejo para vestirse del nuevo. El modo de usar y poner en práctica este divino remedio es que en el principio de tus acciones procures desnudarte siempre de todas las cosas en que se mezcle algún motivo natural y humano, y no te determines a obrar o a repeler cosa alguna, si primero no te sintieres movido y guiado de la pura voluntad de Dios. Si en todas tus operaciones y particularmente en las interiores del alma y en las exteriores que pasan prontamente, no pudieres sentir siempre la impresión actual de este motivo, procura a lo menos tenerlo virtualmente, conservando en el fondo del alma un verdadero y sincero deseo de no agradar sino solamente a Dios. Pero en las acciones que duran algún espacio de tiempo, no basta que en el principio dirijas tu intención a este fin, es necesario también que la renueves muchas veces y que procures conservarla en su primera pureza y fervor, porque de otra manera podrás fácilmente caer en los lazos del amor propio, que prefiriendo en todas las cosas la criatura al Creador, suele encantarnos de suerte que en breve tiempo nos hace mudar inadvertidamente de intención y de objeto. El siervo de Dios que en este punto no vive muy advertido y con cautela, empieza ordinariamente sus obras sin otra intención o fin que de agradar a Dios, pero después poco a poco y sin conocerlo, se deja inducir y llevar a la vana gloria, porque olvidándose de la divina voluntad, se aplica y se aficiona a solo el placer y gusto que haya en su trabajo, y no mira sino la utilidad o la gloria que le puede resultar, de manera que si el mismo Dios le impide el progreso de su obra con alguna enfermedad o accidente, o por medio de alguna criatura, se turba, se enoja y se inquieta.
y a veces murmura ya contra este, ya contra aquel, por no decir contra el mismo Dios, de donde viene a conocerse con claridad que su intención no era recta y pura, y que nacía de un mal principio, porque cualquiera que obra por el movimiento de la gracia y con intención pura de agradar a Dios, no se inclina o se aficiona más a un ejercicio que a otro, y si desea alguna cosa, no pretende obtenerla, sino en el modo y en el tiempo que Dios quiere, sujetándose siempre a las órdenes de su providencia, y quedando en cualquier suceso, o favorable o contrario, igualmente tranquilo y contento, porque no quiere ni desea, sino solamente el cumplimiento de la voluntad divina. Por esta causa, hijo mío, debes estar siempre muy recogido en ti mismo, procurando dirigir todas tus acciones a un fin tan excelente y tan noble, y si alguna vez, pidiendo así la disposición interior de tu alma, te moviera a obrar bien por el temor de las penas del infierno o por la esperanza de la gloria, podrás también en esto proponer por último fin el agrado y voluntad de Dios, que quiere que no te pierdas ni te condenes, sino que entres en la posesión de la bienaventuranza de su gloria. No se puede fácilmente decir ni comprender cuán eficaz y poderosa es la virtud de este motivo, pues cualquier acción, aunque sea vilísima en sí misma, si se hace puramente por Dios, es de mayor excelencia y precio que infinitas obras, aunque sean de mucho valor y mérito en sí mismas, si se obran con otro fin. De este principio nace que una pequeña limosna dada a un pobre por sola la honra y gloria de Dios es sin comparación más agradable a sus ojos que si con otro fin nos despojáramos de todos nuestros bienes, aunque nos moviera a esto por la esperanza de los bienes del cielo, bien que este movimiento sea muy loable en sí mismo y digno de que nos lo propongamos. Este santo ejercicio de hacer todas nuestras obras con solo el fin de agradar a Dios te parecerá difícil en los principios, pero con el tiempo se te hará no solamente fácil, sino gustoso si te acostumbras a buscar a Dios y a desearlo con los más vivos afectos del corazón, como a tu único y perfectísimo bien, que por sí mismo merece que todas las criaturas lo busquen, lo sirvan y lo amen sobre todas las cosas. Y advierte, hijo mío, que cuanto más continua y profundamente entrarás en la consideración de su mérito infinito, tanto a más tiernos y frecuentes serán los afectos de tu corazón a este divino objeto, y por este medio adquirirás más fácil y brevemente la costumbre de dirigir todas tus acciones a su honor y gloria. Últimamente te aviso que para adquirir un motivo tan excelente y elevado, se lo pidas con oración importuna a Dios y consideres los innumerables beneficios que te ha hecho y te hace continuamente por puro amor y sin algún interés tuyo. Te invito a que continúes escuchando este audiolibro en el siguiente video. Muchas bendiciones en la divina voluntad.